Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Going to do. I've been here, but I have to stay afloat. It's nicer. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Going to do. I've been here, but I have to stay afloat. It's nicer. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Going to do. I've been here, but I have to stay afloat. It's nicer. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Going to do. I've been here, but I have to stay afloat. It's nicer. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Going to do. I've been here, but I have to stay afloat. It's nicer. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Going to do. I've been here, but I have to stay afloat. It's nicer. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Going to do. Buenas tardes. Soy la doctora Silvina Pradier, presidenta de AMADA. Es un gusto darles la bienvenida hoy al webinar final de este primer curso que hace AMADA de anticoncepción dirigida a licenciadas y a licenciados en obstetricia. Este curso de actualización en anticoncepción, donde hemos intentado hacer una síntesis de los conceptos fundamentales que consideramos desde el equipo de AMADA que era interesante que ustedes pudieran adquirir o actualizar para mejorar su práctica diaria y enriquecer en su día a día. La verdad que quiero felicitar a este equipo. Creo que el curso ha sido excelente, ha cumplido con todas nuestras expectativas. Espero que ustedes piensen lo mismo y está muy buena esta oportunidad de encontrarnos y de aclarar dudas. Así que le voy a dar la palabra a la doctora Lía Rivas, que es una de nuestras coordinadoras de este curso. La doctora Lía Rivas es médica ginecóloga, está en la sección de planificación familiar del Hospital Rivadavia y es la vicepresidenta de AMADA. Adelante, Lía. Gracias, Silvina. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias al Laboratorio Investi por la colaboración con la realización de este curso. Les quiero contar que vamos a contestar en primer lugar las preguntas que han surgido durante la cursada, que ustedes mandaron por mail, y después ustedes pueden realizar preguntas para el chat que se va a activar en unos minutitos. Es la pantallita que tienen abajo donde dice chat. Más o menos vamos a tener una hora para ir contestando las preguntas, y les quiero presentar el equipo, parte del equipo docente, que son nuestras secretarias, la doctora Mariana Marrone, que es especialista universitaria en ginecología, magíster en educación para profesionales de la salud, y se desempeña como ginecóloga del Hospital Posadas, y a la doctora Fabiana Taúl, médica tocoginecóloga y actual jefa de residentes del servicio de ginecología del Hospital Bernardino Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires. También les quiero presentar a la doctora Claudia Díez Beltrán, que es especialista, es nuestra coordinadora, que coordina el curso conmigo. Es especialista en ginecología y obstetricia y en endocrinología ginecológica,
ginecóloga infanto-juvenil, miembro de la Comisión Directiva de AMADA y médica de planta del Hospital Materno Infantil de San Isidro. Les quiero contar también que ha habido 818 participantes activos en el curso. Mi agradecimiento a ellos por su presencia y a todo el cuerpo docente. Claudia, te paso la palabra para que sigas presentando a nuestras docentes. Bueno, hola, buenas tardes a todos y muy agradecida por esta oportunidad que me brinda AMADA y aparte de participar y también al Laboratorio Investi por colaborar en la realización del curso. Yo voy a presentar a las docentes que van a participar en esta serie de preguntas y respuestas. La doctora Silvia Oyserovich, que es médica tocoginecóloga, profesora de la Universidad Favaloro, presidenta de Redicer y expresidenta de AMADA y SAGIG. La doctora Carlota López Kaufmann, que es la jefa de la sección Adolescencia del Hospital Rivadavia, expresidenta de SAGIG y AMADA e integrante del comité científico de ambas sociedades, docente adscripta de la UBA y secretaria regional por el Cono Sur de Alogia. La doctora Daniela Farana, médica ginecóloga, encargada de la sección de procreación responsable del Hospital Santoyani y docente de la UBA. La doctora Lucía Santana, médica ginecóloga de guardia del Hospital Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires y también se desempeña como médica de staff del Sanatorio Anchorena de San Martín. Muy bien. Una de las primeras preguntas que ha llegado, les voy a compartir la pantalla, ha sido sobre la bibliografía. Nos han solicitado algún tipo de bibliografía para complementar lo que estábamos dando de las clases. Esto lo preparó la doctora Mariana Marrone y lo tienen ya desde prácticamente de la primera clase online en el campus. La doctora le ha hecho un excelente resumen sobre guías de procedimientos, prácticas y teóricas que hay en salud sexual y reproductiva en Argentina y también los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, del CDC y de Inglaterra. Y por otro lado, todo esto se los paso así porque les quiero recordar que hemos preparado esto y que lo tienen colgado en el campus. Después también les quiero recordar que todo esto está en 2 aplicaciones y que ustedes pueden tener perfectamente en su celular. Una es de los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, que es una herramienta fundamental para tener a mano, para poder hacer medicina basada en la evidencia en el consultorio, y el otro son los criterios del CDC. Los dos son muy importantes para poder tenerlos a mano ante cualquier duda que usted tenga. Voy a dejar ahora de compartir pantallas y Claudia le preguntaste a la doctora López Kaufmann algunas preguntitas que tenían para ella. Bueno, entonces voy a comenzar con las preguntas para la doctora López Kaufmann. Una se refiere a la pérdida de masa ósea y la medroxiprogesterona. ¿Cuántas aplicaciones máximas, si es que es real, que son aconsejables? ¿Y en qué pacientes sería desaconsejado su uso? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y bueno, sí, es una pregunta que siempre está presente. Yo lo que quiero, ante esta pregunta, lo que primero se me viene a la mente es aclararles que según los criterios, o sea, volver a remarcarles que según los criterios de elegibilidad de la OMS, recuerden que la edad especial para la medroxiprogesterona es categoría 2 para aquellas niñas que hayan tenido su menarca hasta los 18 años y mayores de 45, y que es categoría 1 entre los 18 y 45 años. Y también recordarles que en aquellas mujeres que están dando de mamar es categoría 3
o sea que no sería el método recomendado en menos de 6 semanas de un posparto. En cuanto a lo que es la masa ósea y la medroxiprogesterona, la realidad es que la evidencia científica de pronto es limitado, tanto como lo que sería la medroxi, como con cualquier otro anticonceptivo. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en su uso, en aquellas adolescentes menores de 18 años que aún no han completado el pico de su masa ósea, debe administrarse a menos que podamos considerar otras opciones previas al uso. Y en mujeres mayores que tengan un factor de riesgo para osteoporosis, también habría que considerar otras opciones. En la mayoría de los trabajos hablan que hay un impacto de la masa ósea con la medroxi, ¿sí? Y por ejemplo, la FDA en su momento, en el año, creo que fue en el 2004, recomendó que su uso no fuera mayor a 2 años. Pero después el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología reconoció que el embarazo de pronto no intencional, al ser alto, aclara que si no existen otras opciones, no tenemos que limitar el uso de la medroxiprogesterona. Después hay otros trabajos que hablan de un seguimiento de alrededor de 24 meses, es un trabajo de Kromer, que se vio que había sí una disminución de la masa ósea, pero sin llegar a niveles de osteopenia. Y sobre todo con las adolescentes, es la oportunidad de recomendarles una buena ingesta de calcio, realizar actividad física, suplementarlas de pronto con vitamina D. O sea, que realmente no hay nada así específico. Hay algunos autores que de pronto hablan de más de 5 inyecciones de medroxiprogesterona podría llegar a disminuir la densidad ósea, pero también sí se habla de la rápida recuperación que tiene la masa ósea. Buenísimo. O sea que no puedo decir exactamente qué cantidad, sino que me parece que son los conceptos más importantes para tener en cuenta. Muy bueno, muchas gracias. Y ahora tenemos una pregunta, Carlota, sobre el marco legal, que preguntan cuál es la edad mínima para realizarse una ligadura tubaria, 16 o 18. Bueno, creo que eso también... Carlota, te pido que seas breve porque tenemos un montonazo. Sí, no, que la ley 26.130 establece que toda persona capaz y mayor de edad tiene derecho a acceder a una ligadura o una vasectomía. Y en este caso, entre 16 y 18, tenemos que a partir de la modificación del Código Civil, a partir de los 16 años, pueden decidir por sí mismas sobre su salud y su cuerpo en forma autónoma, como adultas, brindando su consentimiento. Muy bien. Y también tenemos otra pregunta sobre la consulta adolescente. Por ejemplo, ¿qué pasa en una situación en que hay una mamá y una hija que concurren a la consulta? La hija tiene 14 años y la hija quiere tomar pastillas y la madre no quiere. ¿Cuál es nuestra actitud? Bueno, esa es una situación de consulta bastante frecuente. Y yo personalmente tengo un recorrido mental muy incorporado, ¿no? Primero,
como ya dije en la clase, la anticoncepción en un adolescente es una consulta de urgencia. Segundo, la importancia de la consejería y que ese asesoramiento debe ser personalizado, porque a su vez en ese momento permite erradicar los mitos, que son sobre todo los que traen las madres. Y por otra parte, el conocimiento de las adolescentes que tienen respecto a los métodos anticonceptivos, y eso tiene que ver con la educación sexual. Después, bueno, obviamente la historia clínica, donde eso ya nos puede dar el perfil de la usuaria, saber el momento de la consulta, la edad que tiene, y nosotros vamos pensando cuál método sería el más adecuado. Lo importante es saber escuchar y darle lugar al adolescente para que pueda expresarse. Y creo que es un momento interesante donde si la mamá ha entrado a la consulta es invitarla a preguntarle al adolescente si de pronto prefiere quedarse un rato sola con nosotros. Perfecto. Y por otra parte, déjame agregar algo más que me parece sumamente importante, es que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos, ¿sí? Y muchas veces hay que aclararles a estas mamás que tenemos, o para nosotras, para que sepan, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección de Niños, de Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes, el interés superior del niño, poderles respetar la autonomía progresiva. Y yo creo que lo más importante fue que ante el cambio, como les dije antes, del Código Civil y Comercial y la Resolución 65, pone bien en claro las edades, ¿sí? Donde de pronto, en el caso de esta nena que tiene 14 años, está comprendida en el marco donde puede consentir en forma autónoma, sin necesidad de acompañamiento, toda práctica que no implique un riesgo grave para su salud. Con lo cual nos tiene que quedar muy claro que la realidad, y yo muchas veces se lo he explicado a los pacientes, la que decide es la adolescente. Tal cual. A veces poner como el marco legal ahí te hace frenar un poco a las mamás impetuosas, ¿no? Totalmente. Bueno, les voy a compartir entonces nuevamente la pantalla para que podamos seguir con las preguntas. Gracias, Carlota. En el medio una propaganda de nuestras redes sociales. Recuerde que hay Instagram, Facebook y la página web. Después se los recuerdo más tarde. Daniela Farana, había algunas preguntitas que tenían que ver con respecto a la extracción de implante. Daniela, ¿estás ahí? Estoy. Hola. Bueno, una de las preguntas era si la incisión era transversal o era longitudinal para la extracción del implante. Bueno, acá les puse una fotito, no sé si se dan cuenta que, digamos, mi mano izquierda es como que está mostrando que la incisión está siendo paralela a donde está la varilla, quiere decir que es longitudinal. Esa es la respuesta. Perfecto. Tenemos acá, bueno, acá se ve cómo está saliendo. Acá se ve cómo está saliendo, sí, con la maniobra de empujar del otro extremo, se hace mucho más fácil y van a ver que si está bien puesto subdérmico es fácil la extracción. Buenísimo. Y otra de las preguntas que es bastante interesante porque tiene que ver con una de las complicaciones del implante es el tratamiento. ¿Qué tratamiento se puede hacer cuando una paciente tiene un sangrado irregular o mayor del esperable? Bien. Te agrego, Lía, la primera pregunta, hubo una pregunta sobre la edad, que no hay ninguna restricción en cuanto a la edad. Se lo podemos indicar a cualquier edad a las pacientes. Quizá tenemos un poquito digamos, como el concepto de que porque es gratis, en algunos lugares ponen una edad
para que sea gratuito, eso no quiere decir que no lo podamos indicar a cualquier edad. Y esta pregunta es súper interesante, que les agradezco que me lo hayan hecho, porque es como que la pregunta que todos nos hacemos es cómo es el manejo de la paciente con el sangrado, con el uso de implante subdérmico. Bueno, fíjense, todas estas opciones: ibuprofeno, ácido mefenámico, doxiciclina, ácido tranexámico, una progesterona como la noretisterona, un parche que nosotros no tenemos, o el uso de anticonceptivo combinado oral. Y esto lo puse en rojo ¿por qué? Porque realmente es lo que al menos en hospital nos es más fácil. Tenemos muestras de etinilestradiol con levonorgestrel y basados un poco en un trabajo donde se vio que en Norplan, no en Implanon, pero que en Norplan habían dado bien. Entonces recurrimos a esto, nos es mucho más cómodo esto que la mujer a nivel público que por ahí no tiene los medios económicos tenga que ir a comprar un ácido tranexámico o un mefenámico. Quiere decir, acá dice 21 días de anticonceptivos orales, nosotros en la práctica diaria le damos 3 cajitas de anticonceptivos orales. Y una cosa muy breve, nos estamos metiendo en el sangrado, tratamiento, y ahí queremos saber lo último que hay, qué es lo que se está haciendo, y nos olvidamos de algo. Ojo con los sangrados dentro de los 3 primeros meses en cuanto a anticoncepción hormonal son esperados. Quiere decir que no vamos a tratar, no vamos a hacer, no vamos a tratar nada. Pero si la paciente viene después de un tiempo con sangrado, fuera de esto que les pongo yo, que es el tratamiento, ojo, descartemos otras cosas, ese es el concepto. No nos olvidemos de no estar embarazada, no tendrá una ITS y eso es una clamidia, un poco tener en cuenta si viene acompañado de otros síntomas. A ver, por ahí esta paciente sangrado, pensemos en alguna otra cosa y descartemos, digamos, lo básico que tiene que ver con el interrogatorio, el examen ginecológico y por ahí alguna imagen como para descartar todo esto que les dije. ¿No hay nada de esto? Ok, entonces sí, es el anticonceptivo hormonal, el implante que está causándolo, entonces podemos recurrir a esto. Buenísimo, dejo de compartir y te hago una última pregunta que llegó a último momento, y es si en el momento de retirar el implante subdérmico, en el caso de que la paciente decida continuar con el mismo método, si se puede colocar en el mismo momento y si lo ideal es en el mismo brazo por el mismo túnel que quedó hecho, o en otro brazo o en otra zona. Lo que hacemos es colocar, se saca y se coloca, así como lo hacemos con el DIU. La paciente quiere seguir cuidándose, evitando embarazo, entonces retiramos el que tiene, colocamos el nuevo en el mismo momento. Ahora, ¿qué pasó? A partir de enero del 2020 cambió el prospecto en cuanto al sitio de colocación de implante subdérmico, con lo cual vamos a tratar de ir por la misma incisión, pero cuando lo colocamos vamos a irnos un poco más abajo. Si este implante está puesto, digamos, en un lugar donde está en el brazo medio, donde puede haber riesgo de dañar el paquete vasculonervioso, entonces ahí voy a tener que hacer el ingreso por donde está recomendado según el prospecto del desarrollador del insumo. Perfecto. Claudia, ¿tenés alguna pregunta? Bueno, hoy llegó una pregunta sobre obesidad e implante. Si hay alguna contraindicación. No hay contraindicación. Sí les quiero contar que antes a la paciente obesa se creía que como hay una liberación que va disminuyendo en el último año de etonogestrel, con la paciente obesa podría llegar a haber algún riesgo de embarazo en el último año. Entonces, quizás se aconsejaba la extracción antes de que termine su fecha de expiración. Eso es antiguo, o sea, hoy en día se sabe que la paciente obesa puede seguir teniendo su implante durante todo el tiempo de uso que está, digamos, sugerido por el laboratorio. O sea que la paciente obesa o sobrepeso perfectamente puede tener indicado un implante subdérmico anticonceptivo. Y otra pregunta que también llegó sobre la duración del implante, porque ahora en época de pandemia podía durar 4 años. ¿Y lo incorporamos a la consejería? A pesar de que no está todavía en el prospecto y aprobado por el laboratorio.
nosotros le podemos contar a la paciente que puede dejarlo un año más el implante colocado. La pandemia fue como una excusa de que, bueno, efectivamente tenemos como el aval, por ejemplo, del Programa Nacional de Salud Reproductiva para así dejarlo un año más, y tenemos evidencia científica de otros países también de dejarlo, pero no lo tenemos en el prospecto. O sea, uno fuera de pandemia lo puede comentar de que dure un año más, de ninguna manera podremos escribirlo en su sticker, porque nosotros tendríamos que, bueno, ajustarnos al prospecto, pero sabemos que hay mucha evidencia de que tiene una duración de un año y en realidad de 2 años más también. Perfecto. Les voy a volver a compartir pantalla para que empecemos con las preguntas a la doctora Iserovich y a la doctora Lucía Santana. Silvia y Lucía, ¿están por ahí? Sí, estamos. Y bueno, nos vamos a dividir, así que muy bien. En serio, cuando aparezca la diapo veremos. Bueno, la primera pregunta que apareció, que han mandado por mail, es entre mujer con ciclos menstruales abundantes y dolorosos, quisiera saber si qué DIU sería el ideal, ya que con el DIU con levonorgestrel disminuye el sangrado en el 90% al año de uso. ¿Hay riesgo de expulsión en el primer tiempo de uso? Bien, fundamentalmente porque estamos hablando de AIPEO, ¿sí? Es decir, de anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, y este DIU sería colocado en el posparto inmediato, es decir, post-expulsión de placenta. En realidad no hablamos de DIU con levonorgestrel por AIPEO por la posibilidad de expulsión que tiene, a diferencia del DIU del intervalo. Pero en este caso, que la mujer ya tiene el antecedente de sus ciclos menstruales abundantes y dolorosos, sí, por supuesto, se puede colocar el DIU con levonorgestrel. Lo que va a haber que hacer desde el sistema público, desde el Ministerio de Salud de Nación, es uno de los insumos que tiene indicación básica, como es ciclo menstrual abundante, que sería una hipermenorrea, y doloroso. Y desde las prepagas se solicita exactamente también justificando lo mismo, y lo mismo en la obra social. Así que sí, se podría poner. De hecho, hay muchos trabajos que utilizan el DIU LNG con levonorgestrel en DIU posparto inmediato. Perfecto. Y perdón, una cosita. Fuera del posparto inmediato, si fuera una paciente nomás que concurre a consultorio por sangrado menstrual abundante y doloroso, ¿hay más riesgo de expulsión en el primer año de uso? No, de ninguna manera. O sea, no hay riesgo de expulsión. En realidad tiene el riesgo de expulsión de las generales de la ley. Es decir, que tiene el riesgo de expulsión que tienen los DIU posparto, y tiene el riesgo de expulsión que tienen los DIU de cobre, en el intervalo o en el posparto, de acuerdo a las estadísticas habituales. Perfecto. Vamos a la segunda, y es qué ocurre con los hilos del DIU luego de la colocación posparto o poscesárea. La dejo a Lu. Dale, Lucía. ¿Qué ocurre con los hilos? ¿Los dejamos largos, cortos? ¿Se meten para adentro? Estás muteada, Lu. A ver si puede desmutearse, o si la pueden desmutear ustedes. No. Bueno, si no, Lu, hasta que lo conseguís, empiezo yo. Dale. Ahí estás, dale. Lucía, podés hablar, ya te escuchamos. No. No te estamos escuchando, Lu. Bueno, recuerden entonces, los hilos del DIU no tienen relación, o sea, ¿qué ocurre con los hilos en la colocación posparto poscesárea? A medida que el útero se va a ir retrayendo, el hilo puede aparecer por el canal cervical, ¿sí? O sea, a través del OSI, a través del orificio cervical interno y después el externo. Esos hilos se cortan posteriormente y se le avisa a la paciente que puede aparecer el hilo, ¿sí? Durante
los meses, es decir, que al mes de control puede aparecer el hilo y ese hilo se corta. ¿Recuperaste la voz, Lucía? No. No. Bien. Y lo que hay que recordar es que los hilos del DIU no tienen relación con la eficacia. Esto es importante. Es decir, son para facilitar extracción y confirmación solamente que el dispositivo está posicionado. Esto quiere decir entonces que si aparece el hilo lo cortamos y si el hilo no aparece haremos una ecografía para confirmar que el DIU está en su lugar. Si el DIU está ubicado en el útero y la mujer desea mantenerlo, no se extrae, se deja y sabemos que no vemos el hilo. Luego, posteriormente, haremos técnicas para poder retirarlo en el momento que ella desee sacarse el dispositivo intrauterino. Perfecto. Vamos entonces a la número 3. Han preguntado con respecto a la cobertura gratuita de los preservativos libres de látex para aquellas mujeres alérgicas, pacientes alérgicos. Bien, en realidad, en diferentes momentos, el Programa Nacional tuvo en un momento dado una donación de preservativos libres de látex y la Ciudad de Buenos Aires también. No sé si en este momento tienen alguna compra en curso referente a preservativos libres de látex. Pero no es algo que habitualmente se esté comprando desde el ministerio, pero sí puede ocurrir de que lo estén realizando ahora, no hasta donde yo tengo conocimiento. Considero que sí se puede pedir a lo que hace obras sociales y prepagas, sí se puede pedir por nota, y se podría pensar también en qué pasa con las cooperadoras de hospitales o en los municipios de existir pacientes que lo necesitasen. Perfecto. Debería poder cubrirse. Debería poder, sí, hacerlo. Lucía, ¿recuperaste la voz? Estás muteada, a ver si... Te hago la última sobre... Hola, ¿se escucha ahí? Ah, bien, muy bien. Bienvenida, Lucía. Ahora sí. Entonces vamos a la cuarta pregunta. Alguien pregunta, no me quedó claro la tasa de caída del DIU posparto y de la diferencia, digamos, con el colocado en el intervalo. Bueno, la tasa de caída del DIU posparto depende mucho de la habilidad del que lo coloca, ¿sí? Cuanto más al fondo quede el DIU, menos es la tasa de expulsión, ¿sí? Y en los trabajos, la tasa de expulsión que se describe es bastante variable, también depende del número de operadores que participe en el trabajo, ¿sí? Vamos a ver en el gráfico de la izquierda que la tasa de expulsión en el postplacenta, que es la que tiene la tasa de expulsión más baja, es más o menos del 9 al 12%. Es muchísimo más baja la tasa de expulsión en el DIU que se coloca en el postcesárea que en el que se coloca en el intracesárea del que se coloca en el posparto, comparado con el del intervalo, que es más o menos del 3 al 13% en ese trabajo. Pero hay otros trabajos, como es el de Ann Pfizer, que está en la izquierda, donde la tasa de expulsión es del 2.6%, es muchísimo más bajo, ¿sí? Así que, bueno, más o menos ese es el valor. Perfecto, Eso sería quiere que las decir tasas que- de expulsión, que- la menor sería la del aproximadamente la menor. Exacto. Es Y un de poco la más alta en el la IP en el postplacentario. postplacentaria y un poco más alta en el posparto inmediato. Pero Exacto. Lía, en el trabajo de Ann Pfizer, ella con capacitación en países como Etiopía, Guinea, ¿sí? Pakistán, Filipinas, llegaron a una tasa de expulsión del 2.6, que esto es lo importante que dice Lucía. Esto tiene que ver con el entrenamiento. Con el entrenamiento. Exactamente. Exacto. Y una de las cosas que vi ahí en el chat que aparece y que es importante decir, el DIU, mientras esté en la cavidad uterina y esté por arriba del orificio cervical interno, saludos, ese DIU funciona y no hay que tocarlo. ¿Sí? Eso es muy importante, sea el DIU colocado en el momento que sea. Exactamente, porque clásicamente siempre ponen los ecografistas una distancia al fondo uterino y a veces eso puede llevar a extracciones de DIU que no correspondería. Voy a dejar de compartir pantalla, después seguimos con otras preguntas con respecto a AIPE y a anticoncepción intrauterina para que podamos hacer algunas que van apareciendo.
Acá está la que vos dijiste. Acá alguien pregunta, el DIU, la T de cobre 380 como AIPE. ¿Hay algún valor de hemoglobina en caso de anemia severa para su colocación? O sea, que una embarazada que venga con una anemia, si hay algún límite con respecto a eso. No No está que yo- descrito ningún límite. Es un factor a tener en cuenta a la hora de colocarlo, pero no es que hay un valor mínimo como para no colocarlo, ¿sí? Perfecto, perfecto. Claudia, ¿tenés alguna pregunta? Sí, Después seguimos con el PowerPoint. el DIU se debe colocar siempre durante la menstruación esto el DIU del intervalo, ¿no? O podemos colocarlo también sin menstruación. ¿Y hay que dar antibióticos? Bien, todo eso, vamos por partes, porque es sumamente interesante tu pregunta. Primero, el DIU se coloca en la menstruación. El DIU se puede colocar en realidad el día 14, que es cuando tenemos una mayor dilatación del orificio cervical, eso sabemos, pero lo que tenemos que estar es absolutamente seguros de que no está embarazada. Por eso en realidad uno elige la fecha menstrual. Pero si tiene una buena consejería y estamos seguros y hacemos las preguntas necesarias, podemos colocarlo fuera de la fecha menstrual. Y por lo otro que preguntás del antibiótico, en realidad no, de ninguna manera, no está indicada la profilaxis antibiótica para la colocación del dispositivo intrauterino. Perfecto. Acá hay una pregunta para Carlota sobre una adolescente que erróneamente, no sé por qué dice erróneamente, pero que toma 2 veces en una semana la pastilla de emergencia. Yo asumo que erróneamente fue no haber usado el preservativo. Y vuelve a tener relaciones sexuales sin protección y desea por tercera vez tomar la pastilla de emergencia por temor al embarazo. Sería 3 veces en un ciclo. ¿Cuáles serían, qué le podemos decir a esta adolescente y cuántas veces por ciclo puede tomar la anticoncepción de emergencia? A ver, ahí es importante ponerse a trabajar con la adolescente, a ver qué es lo que le está pasando, que no puede adoptar un método anticonceptivo definitivo y no tener que recurrir todas las semanas a la anticoncepción de emergencia. O sea, como bien dice el nombre, nosotros obviamente que lo recomendamos ante aquellas adolescentes que deciden únicamente el uso del preservativo y les damos la cajita de la anticoncepción de emergencia como para que la tengan a mano. La verdad que hay que trabajar otras cosas, no le va a pasar absolutamente nada, salvo que va a tener alteraciones en su ciclo, pero lo más importante es sentarse con la adolescente a charlar, a ver qué le pasa que no puede adoptar un método. Muy bien. Daniela, acá preguntan si es necesario dar antibióticos cuando se retira el implante. No damos antibióticos, ni para colocación ni para extracción. Perfecto. ¿Vendaje compresivo? Vendaje compresivo por 24 horas. Entonces, 24 horas con el vendaje compresivo para que hematomas probablemente haga, pero para que haga la menor cantidad posible. Y 3 a 5 días de una curita y nada más. Que no haga fuerza por 2 días. Y esos serían, digamos, los consejos post colocación. Y acá alguien pregunta cuál es el número máximo de implantes que puede usar una usuaria. No hay un número máximo, es un método que la paciente está muy contenta, muchísimas de ellas piden sacar y colocar el nuevo. Nosotros, por, digamos, la estadística en base a la historia que tenemos de colocación de implantes subdérmicos, vamos por los terceros, con lo cual esa es mi experiencia hasta el tercero, pero no hay un número límite. Perfecto. Claudia, ¿querés hacer alguna pregunta? Por ejemplo, si nos para Silvia, si nos podrías dar algún tip práctico para la colocación de un DIU de cobre en un adolescente, que siempre las adolescentes tienen ese temor, que lo rechazan a veces, porque les da miedo que les duela o que no les sea tan efectivo. En realidad yo creo que esto va desde la mano de la asesoría.
conocido como consejería, pero vamos a llamarlo asesoría porque muchos empiezan a confundir la palabra consejería con consejos, así que mejor hacemos asesoramiento. Creo que es fundamental poder hacer una muy buena asesoría y explicar que es cierto que puede ocurrir que al momento de que pasa el OSI, ¿no?, el orificio cervical interno, tenga dolor y que pueda tener dolores a la noche, o sea, al día siguiente, referente a las contracciones. Pero si nosotros trabajamos sobre las ventajas del dispositivo intrauterino, vamos a ver entonces que realmente la adolescente o aquella nuligesta, ¿no?, porque estaríamos ahí, se lo va a transitar mejor. Podemos dar, por supuesto, un ketorolac o podemos dar antiespasmódicos. Sabemos en realidad que nada de eso le va a dar la analgesia esperada. Y por otro lado, también saber que yo prefiero ponerle un DIU a un adolescente con un cuello estrogenizado que en un cuello atrófico a los 40 y pico, ¿no? Prefiero pelearme con eso, no pelearme, pero trabajar con un cuello estrogenizado que con un cuello ya que empieza el camino de lo atrófico. Creo que la asesoría es, Claudia, fundamentalmente. Bueno, Y perfecto. Carlota, te hago una pregunta que acá están haciendo. En un adolescente que tiene un dispositivo intrauterino, ¿los controles son diferentes o más seguidos que en una adulta, si está todo bien? Estás muteada. Estás muteada. No, para nada. Los controles son exactamente los mismos, no hay ninguna diferencia. Bueno, para quien quiera contestar, acá hay una pregunta muy interesante con respecto al uso de copa menstrual, que es algo que las chicas ahora están usando muchísimo. Es seguro si la usuaria tiene como método anticonceptivo el DIU por la manipulación del cuello durante la colocación o la extracción de la copa. Yo creo que lo que quiere decir es si uno puede, corre mucho riesgo o está prohibido usar copa menstrual a las mujeres que tienen DIU. Qué buena. No, ¿dijiste a quién? No sé si me toca. ¿A quién? La que a quien quiera. Tome. Pero... Es una buena pregunta. Lo que yo creo es que hay que romper el vacío. Claro, exactamente. No, a mí es una pregunta que me la hacen muy frecuentemente en el consultorio y la verdad que tampoco sabía qué responder. No leí nada al respecto. Quizás Fabiana o alguna de las chicas más jóvenes. ¿Sabés lo que les digo? Es que se examinen, que traten de tocarse el cuello y que puedan llegar a tocar los hilos del DIU, los hilitos. Y que ya con la cancha de haber tenido, de colocarse la copa, que se fijen, que traten de ubicarlos y que para que puedan quedar insertos dentro de la copa. Es lo que se me ocurrió, pero ¿puedo? sí es Perdón, pregunta de todos los ¿puedo? días. ¿Puedo opinar? Sí, No hay ningún problema con la copa menstrual y el DIU, no se puede usar sin problema. No hay ningún inconveniente, Sí, exacto. pero no hay nada escrito que vaya a modificar o que vaya a descender. Siempre tener la precaución de retirar la copa por el sitio que corresponde, por la muesca que corresponde. O sea, rompiendo el vacío. Claro, rompiendo el vacío, y ante cualquier cosa o miedo o lo que fuere, también se puede pedir al ginecólogo o, al equipo de salud, a quien esté actuando, que corte los hilos más al ras. Acá hay otra pregunta de DIU para Silvia. ¿Es necesario realizarse un papicolpo? Porque lo exigen en muchos lados. Realizarse un papanicolao y una colposcopía antes de colocarse el DIU. Claudia, discúlpame, les comparto la pantalla porque acá tienen en el PowerPoint. Está en... Dale, Lu, que antes estabas muteada, así que... Ahora. Llegamos a la filmina. Ahí está. Dentro de las prácticas necesarias para colocar el DIU no está el papanicolao ni la colposcopía, ¿sí? Obviamente que si la paciente viene a la consulta para ponerse un DIU, nosotros podemos aprovechar la oportunidad para tomar
la muestra del Papa Nicolau, pero no se puede posponer la colocación del DIU esperando el resultado, o si la paciente no está preparada, tampoco lo voy a posponer para después de tomar el PAP. Lo único que sí o sí hay que hacer, obviamente, es una consejería completa, como para que la paciente pueda tomar una decisión informada, y después el examen ginecológico y la especuloscopía. Tomen noticia de la cita de esto, y bueno, la letra A significa que, para ver el cuadro, la letra A es sí o sí hay que hacerlo, la letra B depende, y la letra C no hay que hacerlo, no es necesario, ¿sí? Entonces, esto es lo que explicó recién Lucía referente a la importancia de sí o sí la letra A y de ninguna manera el PAP. Por supuesto, queremos que todas las mujeres tengan hecho sus controles y así corresponde, ¿no? Todas las personas. Pero como que va en paralelo. No es requisito, no al lugar. Claro, si se puede aprovechar la oportunidad, lo ideal es poder tomar el Papa Nicolau, pero no posponer la colocación del DIU por el resultado del Papa Nicolau. Exactamente. Pasamos a la anterior, vamos para atrás entonces. ¿Se puede dejar en algunas circunstancias el DIU de cobre por más de 10 años? Bien, las usuarias de los métodos de larga duración, cuyo dispositivo, bueno, lo que no se está viendo, no sé si ustedes llegan a verlo, esta es una recomendación que está en la página de Amada y que hizo también la OMS y varias organizaciones referente a la T de cobre. Se puede dejar por 10 años, pero podemos dejarlo hasta los 12 años que cumple su acción. En realidad, de los 10 a los 11 años es lo que figura en el consenso de Amada, y de 11 a 12 años es lo que estuvo también circulando en las redes. Lo que pasa que ahí puede haber un leve incremento muy bajo de la posibilidad de embarazo. Y lo que sí sabemos es que si el DIU se inserta después de los 40 años, no necesita cambiarlo. Y sinceramente creo que tenemos que ser honestos desde los equipos de salud y decir, si tiene un DIU, una T de cobre, dura de 10 a 12 años. Y después de los 40 no hay que cambiarlo. Digo, porque a veces uno sigue, anteriormente se cambiaba cada 3, y bueno, y hay quien por ahí está tentado, ¿no? De no haber leído la última actualización que nos habla de los 10, 12 años. Perfecto. ¿Qué es lo más difícil de aprender de la técnica de colocación del DIU postparto? ¿Cuál sería la maniobra más riesgosa o con la que hay que tener más cuidado? Lucía. Bueno, vamos a desglosar las dos preguntas. Lo más difícil de aprender de la técnica de colocación del DIU postparto es que el DIU quede en el fondo del útero, que es obviamente lo que participa después en el riesgo de la expulsión, ¿sí? Entonces, lo más difícil es retirar la pinza o sacar la mano sin traernos el DIU y después dejarlo descendido. Y con respecto al riesgo de la colocación del DIU, la tasa de seguridad es altísima, el riesgo de perforación en un útero puerperal, ¿sí? Con el grosor de sus paredes y con los instrumentos que nosotros usamos para colocarlo, es extremadamente bajo, ¿sí? De hecho, no hay prácticamente ningún caso descrito de perforación uterina. Y el riesgo de infección, sí hay muchos trabajos donde se comparan la probabilidad de infección en un mismo grupo de pacientes con o sin el DIU, y las diferencias son estadísticamente insignificativas, ¿sí? Así que no, es un método muy seguro. Perfecto. Siempre que se respeten las indicaciones para colocar el DIU posparto, ¿no? Como la pusimos en la clase, es decir, respetar las contraindicaciones. Corioamniónica, obviamente, rotura de membrana. Ok, si tenemos cuidado con eso. Y lo que es la antisepsia también. Bueno, claro, por supuesto. Muy bien. ¿Cómo se actuaría en caso de que con un DIU colocado tengamos un caso de embarazo? Bien, ahí es una pregunta complicada. Es un DIU general, me parece. Sí, es una pregunta general de un DIU colocado y la presencia de embarazo. En realidad, lo que uno procede a hacer es explicarle a la mujer los riesgos y los beneficios
y hay que ser muy honestos de lo que es llevar adelante un embarazo con un DIU colocado, con los riesgos de rotura prematura de membrana, etc. Porque después, cuando tenemos al 6º mes una rotura prematura de membranas, realmente es una situación sumamente complicada. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es dónde está colocado el DIU y dónde está el huevo, y si se ven los hilos. Entonces, ante la posibilidad de extracción. Igualmente creo que, si bien lo que figura en la bibliografía podemos decir que si la mujer solicita la extracción, se procede de inmediato a realizarla si los hilos son visibles, y el embarazo se encuentra en el primer trimestre. Si los hilos no son visibles, se puede hacer entonces la ecografía y ver dónde está, o si por ahí expulsó el DIU, ¿no? Y piensa que lo tiene, pero no lo tiene. Y si desiste de la extracción, entonces, bueno, prestarle el apoyo. Sé, y en las últimas evidencias que están apareciendo, es esto. Ante la posibilidad de complicaciones que se tiene posteriormente con embarazo y DIU, entonces, de acuerdo con la persona, se decide o no la extracción del dispositivo intrauterino. O sea, asumir el riesgo que tiene la extracción referente a la pérdida de embarazo. Exacto, en forma consulta. En forma consulta, exactamente. Con referencia a la, otra vez del DIU en general, no de AIP, con referencia a la colocación de DIU de cobre, veo que utilizan la técnica de empuje, pero también veo que al medir para colocar el tope en la cánula utilizan la misma medida de la histerometría sin dejar medio o 1 centímetro o menos. ¿Podría aclararme este aspecto? ¿No hay riesgo de perforación? Yo creo que acá se están refiriendo al DIU del intervalo, no es el DIU en posparto. En el DIU posparto no se utiliza histerómetro de ninguna manera, porque vamos con la pinza al fondo uterino. Si es posaborto, inclusive, y se usó AMEU, se puede medir con la cánula misma de la AMEU. Y en realidad es esto, es decir, no usamos histerometría si estamos hablando de DIU posparto, y si estamos hablando del intervalo, en realidad es de acuerdo a la técnica, hacer la histerometría y respetando el fondo uterino. Referente a la técnica de empuje, lo que hacemos con el tutor entonces es llevarlo, o sea, se coloca el DIU, se coloca el tutor, nos venimos con la cánula, ¿sí? Hasta que hace tope, y a partir de ahí sacamos el tutor y sostenemos con la cánula y luego retiramos la cánula. No sé si se entendió. En pantalla. Claudia, ¿tenés alguna pregunta? ¿Había alguna anticoncepción de emergencia? ¿No está Sí, hay algunas, por ejemplo, ¿hasta cuánto tiempo después del accidente o la falta de uso de método anticonceptivo se puede utilizar la anticoncepción de emergencia? ¿Quién la va a contestar? Carlota. En realidad, se puede utilizar hasta 5 días después, pero la realidad es, como les decía antes, para aquellas mujeres que de pronto deciden el uso de un preservativo, y esto también en la asesoría hay que hacerlo, o que tienen cualquier otro método, lo importante es que sepan que cuanto antes se tome la anticoncepción de emergencia ante cualquier eventualidad, es mucho mejor y va a ser más efectiva. ¿Por qué? Porque a medida que van transcurriendo los días, la posible eficacia va a ir disminuyendo. Con lo cual, si bien se puede, lo mejor es tomarla dentro de las primeras 12 horas. Carlota, como siempre peleábamos, ¿no? En realidad no es la anticoncepción del día después, es la anticoncepción de lo antes posible. Esto es como el truco, la primera vale doble y las primeras 12 horas valen un porcentaje de un 95%, así que...
Y pensar también en la colocación del DIU como anticoncepción de emergencia, ¿no? También. Y ya de paso Sí. queda cubierta 12 horas, 12 años digo, perdón. Un DIU por 12 horas me muero. El DIU, recuerden que es el método más eficaz, con el que contamos, más eficaz que la pastilla con levonorgestrel. Vamos a hacer algunas de las que vinieron haciendo acá. Acá, de ACO combinados. Bueno, dale. Hay algunos que hablan sobre ACO combinados si provocan cefalea. ¿Cuál sería nuestra actitud? Y también si provocan alteración del perfil lipídico. ¿Quieres contestar, Carlota? Estás muteada. A ver, no, ya está. Primero con respecto a lo que son las cefaleas. En algunos casos tenemos que tener en cuenta si es en el inicio de la anticoncepción o en la o mientras se está tomando el anticonceptivo y aparecen las cefaleas. Por otra parte, tenemos que investigar el tipo de cefalea, y ahí esto está bien marcado en los criterios de elegibilidad con respecto a la edad, y si se trata de una cefalea tensional o si se trata de una migraña, y esa migraña es sin aura o con aura, y ahí lo que es importante, que uno puede aprender a preguntar, pero lo aconsejable muchas veces es poder llegar a hacer una interconsulta con un neurólogo que pueda diferenciar mucho mejor que nosotros lo que es una migraña con aura, que eso es lo más importante, porque ahí un combinado no sería el aconsejable. De todos modos, tenemos que saber preguntar como para ir orientándonos y aconsejarle respecto a un combinado o rotarlo a uno de gestágenos solos. Y la otra era... Dislipemia. ¿Se indican en las dislipemias? No hay ningún inconveniente, ¿sí? No hay ningún inconveniente. También esto, yo lo que les pregunto siempre es un poco cómo es la dieta, la actividad física, o sea, todos los hábitos saludables que tienen que tener, y eventualmente las controlo. De pronto, en algunos casos, en casos de triglicéridos altos, quizás indicaría otra formulación, ¿sí? Que tenga menos impacto a nivel lipídico, como de pronto puede ser un estradiol natural, el 17-beta-estradiol y el acetato de nomegestrona, ¿no? Esa sería otra posibilidad. Acá tengo una pregunta sobre el implante. Ante el caso de que una paciente... Perdón, quería hacer una aclaración. Que las pacientes con dislipemia, fíjense, busquen otros factores de riesgo cardiovascular, claro. ¿Sí? Porque si hubiera algún otro factor de riesgo cardiovascular, entonces sería preferible no utilizar, como dicen los criterios de elegibilidad, no utilizar estrógenos, pero siempre le podemos dar la pastilla de progestágeno. Así que cuando duden, usen la progesterona. Sí, Dios. Muy bien. Una paciente que tiene un implante colocado y se embaraza, los rarísimos casos, hay que sacar el implante. Si no quiere seguir y solicita una interrupción y entra dentro de las causales, se deja ese implante. Si quiere seguir con el embarazo, hay que sacarlo. Bueno, muy buena pregunta, buenísima. Si la paciente desea continuar con el embarazo, el implante, el consejo y lo sugerido es retirarlo. Si la paciente va a interrumpir el embarazo, por supuesto hay una causal de salud, con lo cual lo va a hacer, o sea, está decidida a interrumpirlo, se puede dejar porque si no tendría mucho sentido sacárselo y inmediatamente al poco tiempo volver a poner otro, con lo cual ahí lo dejaríamos, en caso de la interrupción.
Perfecto. Claudia. 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 Si no, sigo yo. Tengo otra. Los antibióticos disminuyen la efectividad de los anticonceptivos orales, del implante. Dani, ¿puedes contestar o...? Los antibióticos, si disminuyen la... Efectividad del implante y de los anticonceptivos orales. No, los antibióticos no disminuyen la eficacia. Por supuesto que hay que ver, digamos, a ver, por ejemplo, la rifampicina es un antibiótico y ahí sí tiene una interacción medicamentosa. Entonces, en general, lo que los tranquilizamos a las pacientes es que lo que usan habitualmente, como digamos los antibióticos más habituales, no hay interacción. Sí hay interacción con la rifampicina, por ejemplo. Perfecto. Las últimas O- preguntas. Perdón, y hay, antirretroviral. Daniela, y hay que tener cuidado ahora, porque hay muchos dermatólogos, dermatólogas que están usando la rifampicina para acné. Ah, Claro, exacto, bien. Es Así muy que, sí, preguntarle a la paciente qué tratamiento está haciendo. Nos olvidamos de preguntarle bajo qué tratamiento está. La paciente está tan acostumbrada a su tratamiento crónico para la tuberculosis o para lo que fuese, o en el caso de los antirretrovirales, la paciente HIV positiva, hay algunos antibióticos como el efavirenz que puede haber interacción medicamentosa, pero digamos que son situaciones sumamente excepcionales. perfecto. Una pregunta sobre DIU. Ahora yo me había muteado para no molestar. ¿Es aconsejable en grandes multíparas más de 6 partos? Lu, ¿querés...? Sí, en realidad se puede colocar sin problema. No hay ninguna contraindicación. O sea, no hay contraindicación. Exactamente. Lo que hacemos es controlarla, pero no tiene contraindicación. Perfecto. Porque actúa por el cobre. El tema es que no lo expulse, que de pronto con un orificio cervical interno que debe quedar bastante más abierto, ¿no? Claro. Pero No había ninguna no hay contraindicación. contraindicación. Acá preguntan en pacientes con displasia mamaria, ¿cuál sería el método más recomendado? Nos reímos todas porque en realidad nos sonreímos porque, primero, cualquier método, todos están recomendados. La displasia mamaria no es contraindicación de ningún método anticonceptivo. Lo que pasa que hace muchos años atrás se decía que la displasia terminaba en un cáncer y entonces no se podían dar los anticonceptivos hormonales. Hoy sabemos que displasia es displasia y no tiene contraindicación de ningún tipo de anticoncepción. Perfecto. Acá me parece interesante para ir concluyendo. Preguntan sobre qué hacemos con los anticonceptivos orales combinados y el COVID-19. Un poquito el consenso que está publicado en la página web. No sé quién quiere ampliar de todas ustedes. Carlota dice que está sin conexión. Todas levantamos la mano. Carlota está sin conexión, que ya estuvo también ahí, así que está tratando de entrar de nuevo. A ver. Si le esperamos a Carlota, que Silvina, que estuviste vos. Si no contesto yo, no hay problema. Vamos a retirar los anticonceptivos orales de estrógenos en aquellas pacientes que tengan neumonía o que sean mayores de 35 años con algún factor de riesgo y que tengan sintomatología de COVID. ¿Sí? En los restantes casos se los dejamos. En los leves, en los casos leves, que son la mayoría en realidad. Claro. No habría leves, sí, o menores de 35 años, se los dejamos. Perfecto. Con lo cual esto es importante, ¿no? Tomar, Lía, Silvina, no cambien el anticonceptivo en los casos leves, porque realmente no hace falta. Cuando el caso tiene mayor severidad, entonces ahí sí, pasarlo a uno de progesterona sola, pero siempre pregunten también cuándo fue la última relación sexual.
Sí, si lo No sea pasamos a la cosa que- progesterona sola no habría problema, pero si no habría que dar, como vos decís, Silvia, la anticoncepción de emergencia. Anticoncepción de emergencia. Exacto, Claro. Dudas, no sea cosa que aparte de la neumonía. tenga un Tengo- embarazo. Acá alguien pregunta si es recomendable, y vamos terminando, yo no lo digo más que vamos terminando porque está tan divertido esto y tan lindo que no quiero terminar. ¿Es recomendable la colocación de un DIU o un DIU con levonorgestrel en pacientes que tengan HPV? No No importa, hay una No. recomendación a No partir hay, del HPV. no, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. No hay Lo que contraindicación. hay que ver es que al momento de la colocación, a ver, uno mira el cuello uterino y ve que el cuello está en condiciones para insertar el DIU. Si tiene un HPV vulvar, ok, pero si tiene un cuello que tenga una exofitosis, o sea, que tenga un algo, bueno, atención, ¿no? Pero HPV, nada más, Ningún problema. no tenemos problema. Ningún problema con ningún método en realidad. Con ¿no es cierto? ningún método, por supuesto. Claro, por completo. Claudia, ¿tenés una pregunta? Hacemos la... Hay una pregunta que se hizo, si es recomendable inducir la menstruación en una paciente que está en amenorrea por lactancia para colocar el DIU o para iniciar, por ejemplo, anticonceptivos hormonales combinados. Lu, ¿querés contestar vos? No. Sí, no hace falta. La mujer que viene en el intervalo después del mes a ponerse el DIU, simplemente se le hace un test de embarazo como para estar seguros y se puede colocar el DIU sin problema. Y si quiere uno darle un anticonceptivo combinado porque ya pasó X Pasaron los cantidad 6 de meses. tiempo, se hace lo mismo. Se hace una buena anamnesis para descartar riesgo de embarazo, se le hace un test y comienza. Y No, se le de da. ninguna manera que deprive. No, la menstruación es solamente un factor de seguridad para saber que la mujer no está embarazada, para la tranquilidad en la colocación, pero si no, se puede colocar en cualquier momento del ciclo con un test negativo. Perfecto. Bueno, y hago yo la última entonces, y Silvina, te paso para que vos cierres. Una paciente adolescente bajo tratamiento psiquiátrico. ¿Es recomendable el uso de implante anticonceptivo, de DIU? ¿Hacia qué método nos abocaríamos? ¿Un SARX, un LARX? La que quiera. No está Carlota porque es adolescente, pero bueno. Una paciente con tratamiento psiquiátrico, Adolescente. los anticonceptivos a largo plazo serían una buena opción. El implante subdérmico es una excelente opción. Sí, en Lo general único- psiquiátricas, ya sea adolescente o no, uno trata de no incluir a la usuaria en acordarse de tomar pastillas o... Entonces está bueno. Sí, Silvia, perdón que te interrumpí. No, todo bien, me parece, comparto absolutamente ir hacia lo que son los LARCs. Lo que sí hay que tener en cuenta es con qué medicaciones está siendo tratada, que no tenga una carbamazepina, que no tenga alguna medicación que baje la acción de la anticoncepción hormonal. O sea, como estimula al hígado esa medicación, por ejemplo la carbamazepina, al estimular al hígado se produce una, digamos, bajan los niveles en sangre, una metabolización más acelerada de las hormonas en sangre y esto hace que pueda haber ovulación. Entonces, ver qué medicación está llevando. Si bien el implante es categoría 2 con las medicaciones, nosotros desde la Dirección de Salud Sexual hemos tenido pacientes con embarazo. Es bajo, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es la letra chiquitita que dice los criterios de elegibilidad, que tiene el 2 y un asterisco pequeño. Así que, Para sí. las guías de Reino Unido, te avisa que el uso de carbamazepinas con implante puede haber una interacción y aumento de riesgo de embarazo. Pero para la OMS no, pero bueno, sí, tenemos que estar... Pero la OMS tiene un asterisco chiquito ahora, ¿eh? Así que esto se llama que use el implante, que refuerce con preservativo. Y si no, siempre tenemos el DIU, siempre que la persona quiera, ¿no? Y acá pregunta el tema de, la que estamos con la medicación, la anticoncepción de emergencia, con este tipo de medicación que induce las enzimas hepáticas, la anticoncepción con levonorgestrel, ¿qué hacemos? ¿La misma dosis? ¿Duplicamos?
estaba planteada doble dosis, ¿no? Cuando tenemos una... Sí, Y pero aún- no hay evidencia, No aún hay así no hay evidencia, evidencia no. de que realmente eso sea eficaz. O sea que el asesoramiento pasa más por el DIU de cobre siempre que podamos. Exactamente. Exacto. Exactamente. Bueno, me parece que ya llevamos 1 hora y unos minutos, 1 hora y 10 minutos. Silvina, te paso la posta para que despidamos a nuestras alumnas y a nuestras docentes. Bueno, en primer lugar, quería agradecerle a Soledad Pazman del Laboratorio Investi por todo lo que ha trabajado y nos ha brindado la posibilidad de hacer este curso, de llegar a ustedes. Y gracias por confiar en nosotros, gracias a este gran equipo, gracias a las coordinadoras, a las secretarias que estuvieron siempre atentas, excelente las disertantes, la verdad, muy buenas charlas, y gracias por estar con nosotros en este webinar, y bueno, y muchas gracias a ustedes como audiencia que se han presentado y han hecho un montón de preguntas y nos encantaría seguir con ustedes y seguir contestando porque es un estímulo muy lindo para nosotros para seguir pensando en la salud reproductiva. Y bueno, después de las preguntas, no, o antes, del examen final, tenemos una encuesta de satisfacción como para que ustedes nos valoren, y ahí les vamos a pedir un poco que nos cuenten qué otras cosas les gustaría saber, qué otros conocimientos les interesaría como para más adelante hacer otras actividades desde Amada. Por otro lado, quería invitarlos a que conozcan nuestras páginas, nuestra página web, por supuesto, y contarles que tenemos Instagram para la comunidad, como para darle a las pacientes y que las pacientes puedan tener información sobre anticoncepción. El Instagram de comunidad es anticoncepción y más, y también tenemos un Instagram para el equipo de salud, que es Amada Salud Reproductiva. Así que nos invitamos a que sigan por ahí. También pueden sumarse al newsletter de la sociedad y también pueden asociarse para participar en Amada. Bueno, creo que no tengo mucho más para agregar. Suerte en el examen que va a estar disponible ya la semana próxima. Y les pedimos que lo terminen a tiempo, que a veces hay otros cursos donde ha habido problemas, tienen que terminar a tiempo antes de las 23:59 del último día, ¿sí? Y después que los certificados los van a poder descargar una vez que hayan aprobado, se descargan, digamos, de la página una vez que hayan terminado. También se los van a mandar por mail, me dijeron hoy. Okay. Así que bueno, mucha suerte. Suerte. Gracias a todas. Chao. Gracias. Chao. Gracias al técnico Chao. de Investi también. I've been nearby, but I have to. I've been nearby, but I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want.